Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy la profesora Laura Vera, me acompaña la profesora Marta Kohler. Somos profesoras Buenas del noches. turno mañana del 11º semestre y estamos grabando videos de las clases con las proyecciones que vamos haciendo lección por lección. Luego le vamos a pasar al profe Edgar el link del canal de YouTube en donde estamos subiendo esta lección y bueno, otras las lecciones que vamos desarrollando. La metodología que utilizamos nosotros es, abrimos después un panel de preguntas en un grupo o mismo para quienes manejan YouTube saben bien que abajo en los comentarios se pueden hacer las preguntas y nosotras vamos respondiendo, ¿verdad? Igual esta lección es una lección bastante cortita y muy fácil, así que sin más empecemos con el concepto. El régimen internacional de familia. Bueno, como familia reconocemos aquella relación que a partir de vínculos afectivos profundos se establecen en la comunidad y en la sociedad, por lo cual estas relaciones se atribuyen consecuencias jurídicas. Según vemos, abordar el tema de la familia en nuestra materia no se trata solo de ubicar la ley aplicable o señalar la jurisdicción competente, como lo hacemos en otros temas, sino que envuelve enfoques y apreciaciones un poquito más profundas, conflictos jurídicos sobre normas que reflejan concepciones religiosas, sociales, culturales, por lo cual el análisis en esta relación, ¿verdad? En esta familia, se va a centrar en la institución misma de la familia y el rol que cumple en la sociedad, que para nosotros el rol de la familia en la sociedad está consagrado y está protegido por la Constitución Nacional misma, entonces de ahí nosotros ya podemos apreciar que nuestro ordenamiento jurídico tiene, digamos, o le da una importancia muy relevante a la institución de la familia. Claro, Eh, sí, y profe. cuando estábamos hablando con respecto al tema de la familia, ¿verdad? Queríamos simplemente una pequeña acotación porque el concepto de familia y de matrimonio y esponsales para además, para otras culturas, tiene otra significación. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional privado, estamos hablando de elementos de internacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos eh, diferenciación en algunos ordenamientos con respecto a qué consideramos jurídicamente relevante. A eso se refiere. Perfecto. Bueno, en cuanto al régimen jurídico de los esponsales como institución jurídica constituyen la recíproca promesa de contraer matrimonio, es una institución jurídica previa a la unión matrimonial, ¿verdad? Aplicando las reglas referidas al matrimonio, la ley aplicable a los actos jurídicos, la capacidad para celebrar esponsales se rige por la ley del lugar de donde se celebra el matrimonio y las formas de la misma manera. En cuanto a la jurisdicción que rige el principio de la ley del domicilio del demandado. En cuanto a los esponsales, a nivel local, la promesa de contraer matrimonio, nosotros sabemos bien que nuestro código no Produce lo, obligación. exactamente, ¿verdad? No le da una obligación de indemnizar a la recíproca promesa de contraer matrimonio. Ahora, en cuanto a la capacidad para celebrar esponsales, que es otra cuestión, porque podría celebrarse un matrimonio fuera de nuestro país, en donde la, el lugar de celebración sí permita, digamos, eh, suscribir algún tipo de esponsales, la capacidad de las personas para celebrar esto se va a regir por el lugar en donde se celebra el matrimonio, así también como las formas, eh, cómo serían, ¿verdad? Si tiene que ser por escrito, si tiene que ser por acta, si tiene que ser ante un escribano, si tiene que ser ante testigos. A eso se refiere siempre cuando hablamos de formas. Ok. El matrimonio y sus elementos del acto jurídico, esto es algo que lo damos por dado, pero bueno, como está en el programa, les vamos a ir leyendo. En nuestro sistema jurídico, la institución del matrimonio es el acto por la cual un hombre y una mujer se unen en una relación permanente para constituir la familia. Según otros autores, es el acto por el cual el hombre y la mujer se unen para constituir una familia legítima. Los elementos
del acto jurídico matrimonial pueden provocar situaciones de internacionalidad a raíz de sus elementos como ser capacidad de los otorgantes, ausencia de impedimentos, consentimiento, formas proscriptas por ley, etcétera. ¿Por qué podría traer los elementos del acto jurídico matrimonial cuestiones de derecho internacional privado? Justamente por el hecho que se presenta cuando los contrayentes no tuviesen un mismo domicilio, ¿verdad? Entonces eso va a ser relevante en cuanto a la capacidad de los mismos, eh, también en la ausencia de impedimentos que entendemos por impedimentos, ¿verdad? Una unión anterior, una unión no disuelta. En cuanto al consentimiento y las formas proscriptas por ley, que como le habíamos dicho son las formas que requieren los lugares donde se va a celebrar el matrimonio. Una pequeña acotación. La ley del matrimonio fue modificada por la ley 5419/2015, para los que quieran actualizar esa parte de su código, con referencia a la capacidad de los otorgantes, ¿verdad? Porque antes vos podías contraer matrimonio con autorización de tus padres, creo que de los 16 años, y ahora tiene otra regulación con respecto a la capacidad de los contrayentes. Entonces, esas cuestiones fueron modificadas por esta ley y tendrían que anotar eso para poder anexarla a su código, o algunos que tienen código nuevo ya tiene la modificación incluida. Asimismo, bueno, continuamos. La ley que rige la capacidad, las formas y la validez del matrimonio, el Código Civil paraguayo, en lo que se refiere a la capacidad, establece que será regida por la ley del lugar de su celebración. Consecuentemente, la validez del matrimonio está referida a esta misma ley, al igual que la forma. En efecto, el artículo 132 del Código Civil dispone la capacidad para contraer matrimonio, la forma y validez del acto se regirán por la ley del lugar de su celebración. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a contraer matrimonio, por ejemplo, bueno, hoy en día difícil con el tema del coronavirus, pero si quisiéramos contraer matrimonio en Cancún, por ejemplo, o en Brasil, en alguna playa, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el código en relación a esto, verdad? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 132? La capacidad para contraer matrimonio, forma, validez del acto se van a regir por la ley del lugar de su celebración. Así mismo. Bueno, los impedimentos para la celebración del matrimonio, nosotros acá tenemos un ejemplo muy claro sobre esto, ¿verdad? Que ustedes conocerán la historia de Simón Casal, que por lo menos nosotros en clase ya lo habíamos dado en las excepciones a la aplicación de la ley extranjera, pero es, por ejemplo, el tema de contraer matrimonio, o que contraigan matrimonio personas del mismo sexo, ¿verdad? Que ustedes saben que en Paraguay nosotros no admitimos ese tipo de uniones, no admitimos ese tipo de uniones, no quiere decir de que no existan o que no se den, ¿verdad? Sino que nosotros no le damos el reconocimiento como matrimonio a la unión que se realiza, por ejemplo, en el caso que les había citado, ¿verdad? Que fue noticia de prensa de Simón Casal con su novio. Simón Casal es el presidente o es el líder de esta asociación Somos Gay, ¿verdad? Y él quiso inscribir su matrimonio en Paraguay, invocando el artículo 22, y solicitó la inscripción de su matrimonio, que fue celebrado en Clorinda, una vez que Argentina ya hizo la reforma de su Código Civil y admitió este tipo de uniones. Y sin embargo, el juez, en una resolución bien fundada, en donde sobre todo habla de lo que es el orden público, rechazó este tipo de inscripción. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Otro impedimento racional a la edad, la capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo, por sí solo, sus derechos. Nosotros habíamos dado en la lección 6, y si por ahí quieren mironear en YouTube, van a encontrar sobre la lección que hacemos sobre capacidad y sobre
el hecho de que la capacidad de las personas es determinada por su domicilio, ¿verdad? Hicimos también una serie de ejercicios en relación a eso, una serie de ejemplos en la lección 6 que como veo la vamos a tener que obligar a que pasen y le den una miradita. Impedimento de naturaleza formal, las condiciones formales para el matrimonio, tales como trámites que deban realizarse en Paraguay, se rigen por la ley del lugar de celebración del matrimonio. Condiciones formales, ¿qué quiere decir eso? Condiciones que van a dar a una celebración de un matrimonio. Por ejemplo, en nuestro caso, para nosotros, ¿cuáles son las condiciones formales que nos exige la ley de registro civil, ¿verdad? Nos exige Testigos. mínimo 2 testigos, nos exige, no sé si es que exigen todavía certificado de soltería o no, creo que no, pero No, que sea ante un oficial debidamente habilitado, ese tipo de cuestiones. Y después están las otras, las excepciones, ¿verdad? Que son el matrimonio el matrimonio de personas que se encuentran en buques, en situación de última voluntad y demás. Ok, seguimos. ¿Profe? no, con respecto a la parte del matrimonio y su nulidad, justamente en esta parte tenemos que dividir la nulidad en cuanto a la ley aplicable y la jurisdicción competente. Si de por ahí no está en este PowerPoint, quiero hacer esa distinción con posterioridad cuando hablamos de nulidad. Ok, perfecto. Ahí justamente Así está. está, sí, sí. Vamos a volver en el anterior primero, entonces, que sería la ley con respecto a los efectos de la nulidad, ¿verdad? Que el artículo 133 nos da la solución y dice, los derechos y deberes de los cónyuges se rigen por la ley del domicilio conyugal. Los efectos jurídicos del matrimonio son fundamentales de los órdenes personales en cuanto se refieren a las relaciones personales entre los cónyuges. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos en cuanto a la validez, nos vamos al artículo, está en el artículo 132, que dice, la validez del matrimonio y consecuentemente la determinación de su invalidez se lo juzga en base a la ley del lugar de celebración y las disposiciones de orden público internacional se convierten en excepciones válidas para negar el reconocimiento o validez del matrimonio celebrado en el extranjero. Tendría que estar ahí el artículo 132, que específicamente habla que el lugar de celebración es el que rige con respecto a la nulidad, de la validez o nulidad del matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Si queremos tener la ley material con respecto a la nulidad, para saber si es nulo o no, tendríamos que mirar el lugar, la ley del lugar de celebración del acto, ¿verdad? Y luego está dónde iríamos a entablar nuestra demanda, que sería la jurisdicción competente, de la potestad para dirimir el conflicto que tenemos en el 178 que está aquí, que dice que corresponde al juez del domicilio conyugal conocer de la nulidad y sus efectos si los esposos tienen domicilio en la República. Si el cónyuge demandado no lo tuviere y el matrimonio se hubiese celebrado, ¿qué dice? Se hubiese En él. celebrado en Sí, él, sí. la acción de nulidad podrá intentarse ante el juez del último domicilio matrimonial en la República. Es decir, el domicilio conyugal es el que rige para establecer cuál va a ser el juez competente, el juez del domicilio conyugal, pero la ley aplicable por este juez sería la del lugar de celebración. Específicamente cuando la doctora Laura hizo un ejemplo de la gente que se casa en Hawái. ¿Qué sucede? La ley de Hawái sería la que nos diría si es nulo o es válido, pero el juez que va a dirimir el conflicto sería el juez del domicilio conyugal. En este caso, si fueron paraguayos que fueron a casarse a Hawái, tendría que ser el juez paraguayo el que dirima el conflicto utilizando la ley de Hawái, ¿verdad? Así mismo. Eso es importante porque la mayoría de este tipo de uniones se da así como le dice la profesora Marta, ¿verdad? Se celebra el matrimonio en un ordenamiento, en un estado distinto, pero el matrimonio en sí, el domicilio conyugal es en otro, ¿verdad? Y también en relación a, ¿qué es lo que hace en relación al desplazamiento de las personas, ¿verdad? Que por uno u otro motivo
contraen matrimonio en un lugar, pero después, no sé, por alguna misión diplomática, por trabajo, por lo que fuere, se trasladan a otro ordenamiento y constituyen domicilio conyugal propiamente en ese país, ¿verdad? Bueno, el régimen de las uniones de hecho, la Constitución Nacional contempla disposiciones específicas sobre el matrimonio, pero también lo hace en relación a las uniones de hecho, ¿verdad? Es así que el artículo 51 nos dice en el segundo párrafo, las uniones de hecho entre el hombre y la mujer sin impedimentos legales para contraer matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad, singularidad, y publicidad, tiene que decir ahí, producen efectos similares al matrimonio dentro de las condiciones que establezcan la ley. Esto ustedes saben, ¿verdad? Bueno, el régimen La Constitución internacional, Nacional sí, no reconoce. así mismo. Ustedes podrían Entonces, decir, no, no estamos casados, pero recuerden que la Constitución le dice, si no hay impedimento, si es pública la relación y si es estable, amigos están casados. Bueno, régimen internacional de los bienes de familia, profe. sí, con relación al régimen de los bienes del matrimonio, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, que la celebración del matrimonio es el reconocimiento jurídico de la relación personal que se desarrolla en común. Por lo mismo, presupone que también forma necesaria una relación patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me caso con alguien, no solamente cuestiones afectivas trata, el matrimonio también es una sociedad patrimonial, ¿verdad? Se constituye una sociedad patrimonial. Y Teniendo en cuenta que los contrayentes normalmente vivirán juntos, hecho que produce efectos económicos y patrimoniales, ¿verdad? Desde el derecho internacional privado, la complejidad de las situaciones es vasta. Se trata de entender sobre el patrimonio y la disponibilidad de los cónyuges, bienes que pueden estar ubicados en diversos países, entre otras situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el régimen patrimonial que tendría que tener los esposos una vez que van a contraer matrimonio, ¿verdad? así mismo, también lo que nos trae, y tenemos acá presente en la diapositiva, es las cuestiones patrimoniales y la disponibilidad por los cónyuges y bienes que pueden estar ubicados en distintos países, ¿verdad? Que pudiera ser el caso del desplazamiento, o por qué no desplazamiento, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que uno puede adquirir un departamento en la playa o puede adquirir un inmueble fuera del país. Bueno, bienes situados en la República de matrimonios celebrados en Paraguay. El artículo 134 del Código Civil hace referencia al régimen de los bienes situados en la República de matrimonios celebrados en Paraguay. Hasta ahí no tenemos problema. Se casaron en Paraguay, compraron un terreno en la Mare. Así de sencillo. Que el código hace regir, perdón, que el código hace regir por la ley territorial, siendo indiferente que tuvieran al tiempo de su disolución domicilio en el extranjero. Expresa lo siguiente: el régimen de los bienes situados en la República, de matrimonios contraídos en ella, será juzgado conforme a las disposiciones de este código, aunque se trate de contrayentes que al tiempo de la disolución del matrimonio tuvieran su domicilio en el extranjero. Caso concreto y que se da en el 70% de los casos que vamos a ver en esto es matrimonio que se celebró acá en Paraguay, tenían un terreno, compraron un terreno y después se fueron a vivir a España, a trabajar. Se van a trabajar, estando en España, se separan, disuelven su matrimonio, pero la norma es taxativa en ese sentido. Dice, matrimonio celebrado en Paraguay, bienes ubicados en Paraguay, juez competente, perdón, será juzgado de conformidad con las disposiciones de este código, aunque se trate de contrayentes que al tiempo de la disolución estuvieran, como nuestro ejemplo, en España. Ojo con eso, ¿eh? Bienes en la República de matrimonios celebrados en el país, disueltos en el extranjero. Al ocuparse del régimen internacional de los bienes en el matrimonio, las disposiciones de este código hacen una distinción entre matrimonios celebrados en Paraguay y disueltos en el extranjero, y matrimonios celebrados en el extranjero pero disueltos en Paraguay. Ambas situaciones con bienes situados en la República. De vuelta a nuestro ejemplo, ¿verdad? Que eran dos paraguayos que se casaron en Paraguay, tienen bienes en Paraguay, pero que al tiempo de disolución se encontraban
en España. En este caso podrían ser, por ejemplo, matrimonios que se hayan celebrado en el extranjero, pero que fueron disueltos en Paraguay. Y el artículo 134 nos dice al respecto que para los bienes situados en el Paraguay de matrimonios celebrados en la República, el domicilio en el extranjero que las partes tuvieran al momento de la disolución no determina la ley aplicable. Estos son regidos por nuestro código por aplicación de la ley de la situación del bien. ¿Qué quiere decir eso? Independientemente de que el matrimonio haya sido celebrado en el extranjero o haya sido celebrado en Paraguay, y como en primer ejemplo haya sido disuelto allá, o el nuevo caso que nos trae acá, matrimonios celebrados en el extranjero, pero disueltos acá en Paraguay, se rige acá por una cuestión de la ley de situación del bien. ¿Eso, eso qué quiere decir? Normalmente, cuando se realizan este tipo de cuestiones o se presentan este tipo de cuestiones, lo primero que le van a pedir a alguno de sus clientes o las personas que le consulten es, si pueden escribir, por ejemplo, su sentencia de divorcio. Si luego de escribir su sentencia de divorcio, que ya me ha pasado, ¿verdad? Un matrimonio que quiso escribir su sentencia de divorcio en Paraguay, pero pretendía que las cuestiones en relación a sus bienes situados en Paraguay fuesen también inscriptos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, en ese momento tuvimos que señalarles a ellos que nosotros tendríamos que eh, regirnos por la ley de la situación del bien, ¿verdad? Por la ley acá de Paraguay, que en ese momento estos contrayentes no tenían un régimen de separación de bienes. ¿Profe? Sí, justamente esta parte es muy importante porque son situaciones específicas diferentes. Por favor, vamos a dividir con respecto a cuáles son las que nos están afectando, porque si bien es cierto, un artículo se divide en distintos supuestos. Entonces vamos a hacer una lectura por párrafo, no en prosa, ¿verdad? No todos juntos. Y con referencia creo que no sé si expresamos eso, pero ya dimos por dado el régimen de bienes que puede tener una persona que hiciste mención. En Paraguay por lo menos tenemos 3 regímenes de bienes y capitulaciones matrimoniales. No sé si nos expresamos respecto a eso porque si bien es cierto el código nos reconoce que podemos hacer capitulaciones matrimoniales, también dice que estas no pueden violar las leyes del código en cuanto a la igualdad entre la pareja, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer una capitulación matrimonial con mi pareja con respecto a la distribución de bienes donde solamente él sea el beneficiado, por ejemplo, ¿verdad? Y en caso de que O no haya una compensación. Hoy en día, si es que se pretende realizar una homologación o se pretende hacer una disolución en esos términos, probablemente el juez o el mismo fiscal se oponga y manifieste que, como dice la profesora abuse de Marta, efecto ¿verdad? legal. Claro, existe ese efecto. Y por último, con respecto a nuestro sistema de bienes, tendría que ser, podríamos elegir, si es que no hacemos capitulaciones matrimoniales, tendríamos que elegir entre uno de los tres, que sería gananciales, separación de bienes o de participación diferida. Y en caso de no elegir ninguno, directamente la ley nos asigna las gananciales. Eso por lo menos es nuestro sistema jurídico paraguayo. Así es. Bueno, bienes en la República, matrimonio celebrado en el extranjero. Profe, te cedo la palabra porque, y le explico, en la clase anterior me tocó más lectura, así que le cedo a la bellísima voz de la profesora Marta. Bueno, de acuerdo a la primera parte del 135 dice, los que teniendo su domicilio y vienen en la República hayan celebrado su matrimonio fuera de ella, podrán, a su disolución en el país, demandar el cumplimiento de las convenciones matrimoniales siempre en que no se opongan las disposiciones de este Código del Orden Público. Justamente lo que estábamos hablando, específicamente nos vamos al extranjero y hacemos convenciones matrimoniales de repartición de bienes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estas convenciones matrimoniales no cumplen con los requisitos que pide la ley que exista igualdad entre los cónyuges? Directamente no vas a poder pedir el cumplimiento de la convención matrimonial, ¿verdad?
porque viola el orden público. Un segundito, voy a enchufar la computadora porque ya me quedé sin batería. Un Dale, ratito, si quieres continuar, dale, doctora. yo continúo. En este sentido, el artículo 16 nos dice, los bienes cualquiera sea su naturaleza se regirán por la ley del lugar donde estén situados en cuanto a su calidad, posesión, enajenabilidad absoluta o relativa y todas las relaciones de derecho de carácter real que les son susceptibles. En lo anterior que estaba explicando la profesora Marta, es nada más y nada menos aquellos cónyuges, como lo dice bien el 135, que tienen su domicilio y vienen en la República, o sea, que viven en Paraguay y que tienen terrenos. Le pongo el tema de terrenos porque es el ejemplo así más tangible, ¿verdad? Pero que hayan celebrado su matrimonio en la playa, afuera, en Cancún, en Hawái, en donde sea, pueden pedir su disolución acá en Paraguay y pueden demandar el cumplimiento de las convenciones matrimoniales que hubieran hecho allá, siempre, como dice, que no se opongan a las disposiciones de este código y al orden público. Por ahí se podría alegar alguna nulidad, se podría alegar alguna cuestión de forma, alguna cuestión de consentimiento, etcétera. Justamente nuestro artículo 28 de la ley 1/92 del matrimonio expresamente te dice son nulas y se tendrán por no escrita, o sea, es decir, no existen las cláusulas de capitulaciones matrimoniales que afecten el principio de igualdad entre los esposos en cuanto a la distribución de utilidades o ganancias y al aporte de pago de deudas. ¿Qué quiere decir? Cuando el pago de deudas lo realiza una sola de las personas y no hay equilibrio o igualdad. Si hay una carga excesiva en una de las partes, porque el matrimonio tiene que ser en equilibrio, en igualdad de condiciones, muy diferente a lo que escuchamos que solamente una parte tiene que cargar con todos los Sí, gastos, nos dice nuestro artículo 28 que no es así. claro, y ojo con confundir conceptos de igualdad con una cuestión de acuerdos, no sé, societarios, ¿verdad? Porque bien uno pudiera tener una sociedad comercial y otra cuestión en donde en esa sociedad comercial, bueno, hacemos la distinción de un 90 y 10% entre dos socios que constituyen una sociedad anónima, donde uno de los socios aporta el 90% y el otro el 10% a una convención matrimonial. Son cosas totalmente distintas y que nuestro código diferencia muy bien. Particularmente yo tuve el caso de una mujer de Argentina que demandó una cuestión de desigualdad justamente por eso, ahora diciendo que el marido tenía en una de las sociedades comerciales que ellos habían constituido el 99% de las acciones y ella tenía un por ciento, e invocó un montón de convenciones en relación a la violencia a la mujer y demás, pero el juez también en una resolución bien fundada hizo la diferenciación entre lo que fue en su momento las capitulaciones matrimoniales que ellos hicieron en relación a ciertos bienes y lo que fue el contrato social en este caso para la sociedad anónima que había conformado con su cónyuge. Bueno, y eso es todo, profe. ¿Algo más que acotar o terminamos por aquí la clase y le dejamos abierto abajo los comentarios para preguntas? Claro, dejamos abierto el debate y creo que hemos tocado todos los puntos. Cualquier duda o consulta, simplemente nos escriben acá en el canal o directamente nos envían en el grupo o foro, ¿verdad? Sin más, que tengan buena noche y un placer. Gracias.